Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a verlos directamente porque la cámara está ahí, arriba de mi monitor, que es un monitor muy grande. Y luego, además, le puse un stand para levantarlo un poco y que esté a la altura de mis ojos. Una especie de banquito así de madera, ¿no? Para no estar así como estaba todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces, no puedo estar así tampoco viendo la cámara, pero pues están viéndome aquí. Y además lo importante no es que me vean a mí, lo importante es que me escuchen y que pues tomen nota de lo que voy a comentar. El webinar de hoy se llama ¿Por qué fracasamos? Y pertenece a la colección de Círculo de Management, que es un canal, pues sí, es un canal de YouTube. Aquí me estás viendo probablemente. También es una cuenta de Instagram y también de Twitter y bueno, ya no se llama así ahora, se llama X, ¿no? Y también estoy en Threads, que es el Twitter de Meta, ¿no? Bueno, vamos al grano para no perder mucho tiempo. Yo soy Alex Ramírez Arballo, soy académico. Yo vengo del mundo de las humanidades y después penetré el mundo del management dentro del contexto académico y vengo hasta aquí para compartir contigo algunas ideas. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar primero del fracaso. ¿Por qué fracasamos? Antes de que empecemos, em, el fracaso dentro de una interrogación, dentro de una pregunta. ¿Por qué fracasamos? Esta es una pregunta muy importante, muchachos. Y a mi juicio es una pregunta que es sinónimo de salud. Porque el fracaso es lo más común que hay en el mundo. Y hay millones y millones de personas fracasando todos los días. Ahora yo me pregunto, ¿qué porcentaje de esas personas que fracasan se hacen esta pregunta? O lo que es peor, ¿qué porcentaje de las personas que fracasan no se dan cuenta que fracasan? Imagínense ustedes qué terrible eso. No se dan cuenta. Simplemente no tienen conciencia de sí. Y se levantan un día y el otro y se levantan pues sin tener un plan, sin tener una estrategia, sin tener de perdida una lista de cosas por hacer, un to-do list. No, no, absolutamente nada. Y no estoy hablando solamente de personas, individuos que en su vida privada pueden hacer lo que les venga en gana, por supuesto, no, estoy hablando incluso de negocios y a veces ni siquiera de pequeños negocios, de negocios de cierto calado que resulta que pues no tienen una estrategia generalizada, no tienen una estrategia que defina con claridad cuáles son los objetivos que persiguen como un negocio, como una, ¿cómo se llama esto? Pues como una organización, ¿no? O como una asociación, en fin, como cualquier grupo humano. ¿Por qué fracasamos? Si tú te haces esa pregunta, si tú te has hecho esta pregunta, te felicito. Como he dicho, eres una persona saludable, una persona prudente, una persona que no tiene ningún conflicto con la realidad, o por lo menos no tan graves, ¿no? Yo propongo aquí cinco puntos o cinco causas del fracaso. Y yo pienso, estoy pensando no solamente en un negocio, no solamente en una organización, no, estoy hablando en la persona, estoy hablando de la persona, ¿no? Mi perspectiva o los tópicos que me interesan tienen que ver con la teoría de la organización, tiene que ver con la intervención cultural, la mejora cultural, pero sobre todo tiene que ver con esta visión propuesta por Kaufman, ¿no? Por Fred Kaufman, que yo conocía y que yo intuía, porque, pues, igual que Kaufman, igual que millones de personas en el mundo, pues había leído a Frankl, ¿no? Y había leído a Rogers, y había leído a otros, em,
psicólogos o terapeutas de la psicología humanista y me llamaban profundamente la atención, sobre todo Frankl, que me enseñó que eh, donde no hay un sentido, hay confusión y que no hay nada que sacie tanto al ser humano como la sensación de trascendencia, la sensación de que lo que uno está haciendo sirve de algo, sirve para algo, sirve sobre todo para alguien, ¿verdad? Entonces Kaufman, que tiene mucha experiencia, él es economista, él incluso dio clases en el MIT, en Massachusetts, en Boston, como un profesor de contabilidad, me parece. Y pues después se fue al mundo de la consultoría, a la práctica privada. Entonces, en los libros, cuando habla de negocios conscientes y tal, pues está abordando temas que a mí me son muy cercanos, temas que a mí me interesan muchísimo. Él habla de la revolución, yo diría de la práctica, de la conciencia y sobre todo del diálogo, del significado, cómo crear negocios significativos, cómo crear, con una palabra que él usa y usa muy bien, negocios trascendentes. Ese es, digamos, el marco, la cancha, para decirlo en términos futboleros, la cancha en la que me muevo, ¿no? Son los temas que me interesan. Dicho esto, ahora sí, vamos al punto número 1, irrealismo. ¿Por qué fracasan los negocios? ¿Por qué fracasamos nosotros como persona? Y digo, hago esta distinción porque yo creo que cuando hablamos de la organización estamos hablando sobre todo de personas. Y cuando hablamos de personas estamos hablando de individuos. Entonces hay una secuencia que va de la persona, imagínate círculos concéntricos, va de la persona al equipo a las prácticas. Entonces, primero es la conciencia, primero soy yo, primero es la persona. El manejo, la administración, la gestión de un negocio no es una cuestión teórica. Ojalá fuera eso, exclusivamente técnica. Sería mucho más fácil de lo que es. El asunto es que involucra a personas. Entonces, como involucra a personas, la gestión se complejiza, se vuelve compleja, no es tan fácil. Entonces hay que echar mano de herramientas que vienen de otras disciplinas, ¿no? Como de la psicología, como de las humanidades. En ese sentido, yo retomo eh, lo que dijo Peter Drucker, ¿no? El asunto de la gestión o el management como parte de las humanidades, que me parece una exageración, pero entiendo hacia dónde va él. Es decir, quiere, digamos, dinamizar el management, quiere quitarle ese carácter tecnocrático y quiere agregar, o no quiere quitárselo porque es imposible, pero quiere agregar un valor añadido que es la concepción de la persona. Entonces, yo constantemente voy a estar diciendo esto, el centro de todo es la persona. Puede haber, no, puede haber negocios sin productos, puede haber negocios sin dinero, puede haber negocios sin sistema, puede haber negocios sin plan estratégico, puede haber negocios sin todo, pero nunca podrá haber negocios sin persona. Tal es la importancia que esta tiene y el deber, el altísimo deber de continuar la reflexión sobre la persona. Entonces, estos 5 puntos que estoy mencionando aquí tienen que ver con la persona y, en consecuencia, con los negocios y con las organizaciones. Entonces decía que el punto número 1 era el irrealismo. El irrealismo es una de las causas que yo más frecuentemente he encontrado para justificar el fracaso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, algunas características de esta causa. La creación de metas fantasiosas. Esto es muy común entre los muy jóvenes y es hasta comprensible, ¿no? Es comprensible, es más, diría que incluso encomiable.
que el jovencito, la jovencita tenga el deseo de comerse el mundo, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, entonces decía, las metas fantasiosas es un síntoma claro de irrealismo, ¿no? Tratamos de morder más de lo que se puede masticar, como se dice en inglés. Y ese es mi perro que quiere participar. Lo siento, estoy en un ambiente doméstico, perdonen ustedes. Queremos morder más de lo que queremos, de lo que podemos masticar. Entonces, creamos unas expectativas incluso a veces sobrehumanas, que no se ajustan a la realidad. Yo siempre digo que tengo la mala costumbre de ser amigo de la realidad. Y como quiero mantener esa realidad, esa amistad con la realidad, constantemente me estoy evaluando y constantemente le estoy preguntando a los demás, ¿verdad? Por mí, por cómo me ven, porque me interesa conocerlo. Entonces, la persona que no tiene esa relación con la realidad, que es una persona irrealista, muy frecuentemente se plantea metas fantasiosas. En ocasiones incluso se molesta si alguien llega a decirle que su meta es fantasiosa y diría, bueno, lo que pasa es que tú no tienes la capacidad de visión que tengo yo, a ti no te interesa la innovación, eres un viejo caduco, en fin, cualquier tipo de autojustificación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a la persona irrealista que tiene metas fantasiosas, como vamos diciendo, pues obviamente le falta la autocrítica y la autocrítica es muy importante. Para mantener ese vínculo con la realidad es esencial hacer autocrítica y hacerlo de manera sistemática. Nosotros pues, tenemos que no asumir esto de dientes para afuera nada más. Ah, sí, sí, autocrítica. No, con papel y lápiz. Ahí donde no hay tinta sobre papel, pues no se puede hablar de management. Y nosotros tenemos la altísima obligación de practicar el management esencialmente en nosotros mismos. Entonces hay que hacer autocrítica, pero las personas fantasiosas, las personas irrealistas, no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, pues porque típicamente son personas soberbias. Y como personas soberbias que son, viven encantadas de la vida en su cámara de ecos. Ustedes se acordarán de esta expresión, cámara de ecos, muy popular recientemente, en los años recientes, pues debido a las redes sociales. Y entonces el famoso algoritmo refuerza aquello que a ti te interesa y te desvincula de aquello que no te interesa. De tal manera que un día te ves rodeado de cientos o miles de personas que piensan exactamente como tú y es muy probable que tú creas que la realidad es eso. Hasta que gana el candidato que no es el tuyo y entonces tú te llevas las manos a la cabeza y dices, pero eso cómo pudo ser si todo mundo lo adoraba o la adoraba. Hombre, pues todo mundo en tus redes sociales, pero no en el mundo offline, que es el mundo real. La falta de autocrítica genera esa cámara de ecos en el mundo offline también, y esto es lo terrible, ¿no? Los ejecutivos, la gente que tiene un cargo directivo dentro de una empresa, en ocasiones, pues se rodea y promueve a que, eh, personas que piensen como ellos, o que los alaben, todavía peor, ¿no? Que los alaben y que los llenen de adulaciones y que los apapachen y los abracen y les aplaudan ahí al pasar y les pongan una alfombra roja. Pues estamos mal. No puede haber liderazgo, un liderazgo trascendente, que es el tipo de liderazgo que a mí me interesa. No puede haber liderazgo consciente, liderazgo significativo, si no hay autocrítica. Y no puede haber autocrítica donde están aconteciendo estas cosas que yo voy describiendo aquí, muchachos. Yo le llamo a esto el síndrome de Prometeo. Prometeo, un personaje, todos lo recordaremos o lo habremos oído escuchar alguna vez. Un personaje pues, de la mitología griega, hijo de la Petus y de Asia.
robador del fuego, asciende hasta el monte Olimpo para robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres. Entonces los dioses, cuando se enteran del hurto, pues lo condenan al pobre de Prometeo a estar ahí en lo alto de una montaña encadenado, y ahí está el pobre pues atado, y llega un buitre, me parece que era un buitre, y le come los hígados, el hígado pues le pica la y se lo come, y el pobre sufriendo, pegando de alaridos. Cuando se le come el hígado, pues se va al buitre y se le cierra la herida y le sale otro hígado, se cura, para que venga otro buitre y lo vuelva a torturar. Ese es, ese es el castigo que los dioses determinaron para el bueno de Prometeo. Gracias a Prometeo tenemos internet, porque el fuego es la raíz de toda civilización. Pues el síndrome de Prometeo es querer ascender al monte Olimpo para robar el fuego. Voy a subir a lo más alto, ad astra per aspera, dicen muchos de ellos, ¿no? Hasta las estrellas, para robar lo que la humanidad necesita, para dar el salto. Soy un sujeto mesiánico, me voy a poner sobre las espaldas el peso de la civilización. Esto es megalomanía. Por eso ahí la imagen está esta muchacha ahí con su corona de rey o de reina, y está pues creyendo cosas que no son. ¿Por qué fracasamos? Bueno, de acuerdo a lo que estoy diciendo, pues tenemos metas fantasiosas, porque tenemos falta de autocrítica y por el famoso síndrome de Prometeo. Pasemos al siguiente punto. Otra causa del fracaso, una causa bastante común, es la pereza. La pereza, que es muy popular, que sirve para hacer muchos chistes, ¿verdad? Y que bueno, todos hemos sido perezosos en algún momento de nuestra vida. En algún momento del día también lo somos. Bueno, necesitamos descansar, esa es la verdad. El descanso no es pereza. El descanso no es pereza, el descanso es parte de la estrategia. La pereza es falta de voluntad. Una persona puede tener unos insights muy brillantes, una persona puede tener la capacidad de vislumbrar cosas que otras personas no pueden ver, ¿no? Puede ser un gran negociador, puede ser un gran estratega, puede parir ideas realmente innovadoras, realmente disruptivas, porque pues tiene una inteligencia privilegiada, ¿verdad? Pero si no mueve un dedo, entonces no tiene la voluntad. Por eso esta persona no inicia proyectos, esta persona está siempre brincando de fantasía en fantasía. Este tipo de persona típicamente está hablando de proyectos todo el tiempo, pero en proyectos que solamente existen en su cabeza, pues eh, por ahí en alguna convivencia social, espoleado por algún trago o dos, se suelta proponiendo negocios a todo mundo, dice haber dado con la piedra filosofal de los negocios, cree estar viendo cosas que no ve nadie más, y a lo mejor es cierto, y a lo mejor es cierto. Yo no dudo de la inteligencia de las personas, pero una persona no puede tener éxito en la vida si no hace cosas. Así que hay que decir y hacer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuelita. A esta persona, al perezoso, le falta la voluntad, le falta la disciplina. He mencionado la voluntad, ahora menciono la disciplina. Le falta la disciplina, toma nota. Es una persona esencialmente inconsistente. La inconsistencia es su signo más visible, más reconocible, y renuncia rápidamente. Esta persona, pues evidentemente, salvo que viva debajo de un puente o debajo de un árbol, pues vive en sociedad y de pronto trabaja en X o Y. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero frecuentemente abandona y culpa a otras personas por su abandono. Es que no lo comprenden, no lo valoran, no lo entienden.
No hay match, no hay química, dirá constantemente. Y ahí va el pobre de un lado al otro, brincando sin dar, como dicen los españoles, un palo al agua. Otra característica de la pereza es la intolerancia a la frustración. Y si te fijas bien, estos puntos que estoy mencionando pues se interrelacionan, ¿no? Se alimentan mutuamente. La intolerancia a la frustración supone que nosotros queremos que las cosas sucedan ya y como nosotros queremos, lo cual es una abierta tontería, porque eso no ha ocurrido jamás, jamás, jamás. Cuando uno piensa, por ejemplo, va a ser una fiesta, entonces tú visualizas la fiesta y la imaginas de tal o cual manera. Y dices, ojalá vaya fulano, ojalá vaya la fulana, ojalá podamos comer X o Y. Y entonces, en tu cabeza sucede la fiesta, la estás anticipando, es una fiesta ideal. Pero la realidad es muy terca, la realidad va a lo suyo, la realidad no se pliega a tus caprichos. Entonces tú vas a la fiesta y te das cuenta que pues no era eso, era otra cosa. No sé si mejor o peor, pero era otra cosa. La realidad no te obedece, no obedece tus deseos, tus caprichos. No, eso no es así. La gratificación instantánea, sobre todo en las generaciones más jóvenes que por motivos del desarrollo tecnológico, pues están condicionados para esperar que las cosas pasen como ellos quieren y que pasen rápidamente, muy rápidamente. Yo pertenezco a otra generación. Bueno, yo soy una generación, digamos que me tocó nadar en ambas aguas, ¿no? Soy una generación de transición, sobre todo por la edad, el año en que nací, ¿no? Y la edad que tenía cuando apareció el internet y todas estas ventajas, todos estos, sí, todos estos avances tecnológicos. Pero cuando yo era niño, eh, había un canal de televisión y luego se iba y se acababa, pues. O si uno veía una serie, pues veía un capítulo. Me gusta la serie tal. La pasan los martes. Entonces uno veía un capítulo y se quedaba picado y decía, bueno, pues ni modo, se acabó. A esperar que sea martes otra vez para ver el capítulo. Entonces, eran entrenamientos bien sanos, ¿verdad? De la paciencia. Pero ahora no. Y no estoy diciendo, no estoy aquí diciendo que solamente los más jóvenes, porque los que ya vamos teniendo edad, pues nos adaptamos y también demandamos que las cosas sucedan y sucedan rápidamente y como nosotros queremos. Y eso no va a ser así. Una persona que lidera un grupo, una persona que tiene una concepción de un liderazgo significativo, trascendente, de impacto en la vida de las personas y de la comunidad, es una persona que tiene que estar bien preparada para enfrentarse a eventos inesperados, a obstáculos que van a aparecer, a que las cosas pues no sean como se pensaban y hay que adaptarse sobre la marcha. Bueno, ese fue el punto número 2. El punto número 3, la falta de ética. La falta de ética. Yo tengo la sensación cuando voy a un seminario, cuando voy a una clase, cuando voy a una escuela de negocios, cuando leo algún artículo en alguna revista, que este asunto de la ética se toma no tan seriamente como debería ser tomado. Se habla de la ética por encimita, casi casi como para llenar una casilla y ética, check, check, listo, listo, vámonos. Me quito de encima la responsabilidad o el deber que tenía de hablar de ética y paso a otra cosa realmente importante, podría decirse. Pues no, no y no. La ética no solamente es importante, la ética es fundamental para que las sociedades, las comunidades, las organizaciones, las familias, los grupos humanos en general tengan éxito. La ética es esa, digamos, sustancia que nos mantiene unidos. Ahí donde no hay ética, hay impunidad, por ejemplo. Ahí donde no hay ética, sucede
que hay falta de confianza y la falta de confianza es un cáncer que mina las organizaciones. La falta de ética se expresa, por ejemplo, a través de la búsqueda de atajos. No, no, yo no voy a hacer cola, yo me voy a saltar. ¿Por qué? Porque la persona piensa que vale más que los demás. Porque ese tonto, ese tarado piensa que el tiempo de los demás no es valioso. Que nomás él o ella importa en el mundo. Y es el baboso, el tonto, que corta ahí cuando va manejando, cuando va conduciendo su coche, corta a los demás para meterse, o se pasa el semáforo en rojo, se estaciona en doble fila, tapa la salida en una cochera. Este es el tipo, es el arquetipo, el tipo clásico de personaje despreciable, ¿no? Que se la pasa haciendo todo este tipo de pillerías urbanas. Bueno, esta persona muy probablemente se comporte de la misma manera en cualquier área de su vida. La ley para él o para ella es un estorbo y busca atajos. Y esto tarde o temprano se revierte. Uno no está abonando, uno tiene que sembrar semilla de calidad en tierra de calidad y fertilizar con pues abonos o fertilizantes de calidad. Hay que hacerlo todo bien y entonces podemos ir a la cama con la conciencia tranquila y podemos dormir muy tranquilamente a pierna suelta, como se suele decir, y podemos realmente enfocarnos en lo que realmente importa. Dicho todo esto, no me es ajeno que la gran mayoría de estos mequetrefes, pues, y quizás hasta duerman mejor que uno, ¿verdad? Porque no tienen conciencia, son inconscientes. Y esto es terrorífico y esto es un síntoma de, de la sociedad cínica en la que vivimos. Pero bueno, por eso esto hace que sea más urgente hablar de ética, hablar en cualquier foro que uno tenga de ética, no solamente en la casa con los hijos, hablar con los demás y tratar por todos los medios de honrar nuestra palabra y de respetar la ética, el camino ético que nosotros hayamos elegido, ¿verdad? Además, hablar de ética es fascinante. Yo tuve un alumno que se convirtió después en un amigo mío y que es sacerdote, hoy es sacerdote, ya tiene muchos años de sacerdote, es un sacerdote muy dichoso, digo yo, no muy pleno, una persona que pudo cumplir su vocación. Pues bueno, él, que compartía libros de filosofía conmigo hace muchos años, me decía, eh, a mí me gusta leer, Alejandro, me gusta leer la ética, porque la ética es un tema calientito. Esa era la palabra que utilizaba. Claro, pues para mí hablar de ética también es calientito. Sigue siendo algo atractivo, algo necesario, algo que me vincula con lo humano. Por eso hablo de la conciencia, por eso hablo de la trascendencia, por eso hablo del sentido. Son temas típicamente calientitos, ¿verdad? Que se necesitan hoy más que nunca. Con la irrupción de toda la paranoia respecto a la inteligencia artificial, pues se hace mucho más necesario colocar en el centro del escenario a la persona. Muy bien. Eh, Otra característica de la falta de ética, pues son las complicidades. Ahí en esa imagen se ve claramente, ¿no? Un soborno, al menos eso es lo que se sugiere. Y lo que pasa es que ese tipo de personas suelen vincularse con otras. Las actitudes mafiosas han existido toda la vida y en las organizaciones esto pasa también frecuentemente, ¿verdad? Ahí donde no hay liderazgos trascendentes, ahí donde no haya un liderazgo que sepa comunicar la importancia de la ética y que además eh, hable explícitamente la responsabilidad concreta que tiene cada uno de los empleados. Ahí va a suceder una, pues muy probablemente va a suceder que se formen grupúsculos, clicas, bandas, eh, pandillas. Esto es esperado. Y estas personas
se vinculan mayormente porque digamos que son cómplices, violan las mismas leyes, tienen el mismo desprecio por las reglas. Otra característica de la falta de ética, pues es la de los abusos interpersonales. Me refiero a cosas que van desde la falta de respeto, al no decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? A dirigirse a los demás con humanidad. Pues me refiero, voy desde esto hasta casos radicalmente, pues lo peor que puede ser matar a alguien, ¿no? Pasando por el hurto, por la manipulación, el gaslighting que le llaman, ¿no? O la explotación, el engaño, la estafa, en fin, el amplio arcoíris o el amplio abanico de posibilidades delincuenciales. Y esto sucede dentro de la organización y debe ser denunciado, porque va en contra de la organización y todos y cada uno de los miembros de la organización comparten o deberían compartir una sola meta. Y esa meta es que la organización gane, que la empresa gane y que al ganar la empresa ellos ganen también. Y no solamente eso que se ve ahí en la imagen, dinero, no, que ganen sobre todo un propósito de vida, una satisfacción profunda, la satisfacción de saber que su trabajo es necesario, que su trabajo es importante. Bueno, pasemos al punto número 4. Directamente estamos hablando de por qué fracasamos. Yo propongo aquí 5 puntos que pueden explicar, ¿no? O 5 raíces bastante comunes del fracaso personal y profesional. El punto número 4 habla de la confusión. La claridad es esencial para todo en la vida. Si no sabes a dónde vas, no te muevas, porque eso es como entrar al baño con la luz apagada. O peor aún, a una casa, al cuarto o a una casa que no conoces. Imagínate, pues corres el riesgo de caerte, de tropezarte, caer y hacer algún estropicio por ahí. La claridad es esencial. La visión es esencial. Entonces, cuando hay confusión, hay pérdida de rumbo, que es lo mismo que la pérdida de la visión. La visión es fundamental. Necesitamos saber hacia dónde vamos. No es simplemente ver con los ojos, ¿no? Con nuestros ojos humanos. Ver con los datos, con la información que tenemos a mano. Saber si aquello que estamos haciendo, si aquello que estamos invirtiendo está retornando algún beneficio, si está funcionando. Vamos a suponer que tú quieres bajar de peso. Y entonces tú estás pesándote cada 7 días, o cada 3 días, o cada 4 días, no sé, con cierta periodicidad. Y entonces, pues tú eres una persona muy cuidadosa con su dieta y tal, pero de pronto te das cuenta que no estás bajando de peso, que estás ahí en un plató, ¿no? En un bache, pues. Y tú no haces nada, pues eso no va a cambiar. El saber que no está funcionando te obliga a reevaluar la estrategia y a hacer cambios que busquen la solución del problema. Pero por increíble que parezca, muchas son las personas que no hacen esto. ¿Por qué? Porque son enemigas de la realidad. La falta de autoconocimiento, muchachos, es un grave problema. Y sin querer hacer de este webinar un púlpito, pues, te pregunto, ¿con qué frecuencia tú te evalúas a ti mismo? ¿Con qué frecuencia? Lo dije hace unos momentos. Escribes. ¿Con qué frecuencia escribes preguntas sobre ti?
Preguntas que te ayuden a discernir mejor cómo actuar en la vida. ¿Con qué frecuencia haces esto? Es muy común el autoengaño. La falta de autoconocimiento puede ser llamada también autoengaño. Yo aquí quiero recordar algo importante, algo muy importante. Me refiero a los otros. Los otros tienen una virtud especular, digo yo. Es decir, son espejos, pues, para decirlo más claramente, son espejos donde uno puede verse. Entonces es importante que cuando tú entras en un proceso de autoconocimiento incluyas a los demás. Porque si eres una persona ególatra que tiene pues un carácter muy soberbio o eres una persona que piensas solo en sí misma, pues cuando tú hagas una autoevaluación te vas a dar 100 en todo y vas a decir, Dios mío, soy espectacular. Qué bárbaro, yo no sé por qué no viene la gente aquí a buscarme y me ponen una corona, ¿verdad? Y me hacen ahí el rey o la reina, porque pues no hay nadie como yo en 100,000 millas a la redonda. Entonces, eso no es un ejercicio de autoconocimiento, de introspección, de indagación en uno mismo. Esto es hacerse tonto. Y este riesgo no solamente lo enfrentan las personalidades megalómanas, soberbias, ególatras, no. Este riesgo nos atañe a todos. Por eso la importancia del otro, de la opinión del otro, del que me ve con unos ojos que yo no puedo tener. La visión del otro es una visión privilegiada. Yo no la puedo tener, no la podré tener nunca. Me acuerdo cuando mi hijo me dijo una vez, papá, sabes que nunca vas a poder verte la nuca. Y yo le dije, ¿cómo no? Si cuando voy a cortarme el pelo, el peluquero me pone el espejo y me dice, ¿le gustó así el corte? ¿Quiere que le haga alguna modificación? Y me dice, no, 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 pero eso es trampa, con tus propios ojos. Y ya casi no puedo dormir toda la noche pensando que voy a morir sin verme la nuca. Hombre, eso es nada. En realidad voy a morir sin verme a mí mismo. De verdad, como me ve el otro. Yo quiero verme en los ojos del otro, porque es el espejo más efectivo y el más necesario. Otra característica de las personas confundidas es su aislamiento. Hay ahora muchas personas en las redes sociales, ¿no? Que pues ahí pasamos mucho tiempo nosotros interactuando, incluso aunque no lo queramos, ¿no? Y hay personas ahí que se llaman introvertidos y hacen chistes y hacen memes sobre introvertidos y les parece gracioso y a mí eso me causa una infinita desazón, una ternura un poco dolorosa. Se jactan de cosas absurdas, ¿no? Como por ejemplo, yo nunca hablo en público, yo cancelo todas mis citas, no voy a ninguna fiesta, qué sé yo. En fin, como si fueran Robinson Crusoe. Pues les tengo una mala noticia. Son seres gregarios, pertenecen a una especie animal, son Homo sapiens sapiens. Y como seres gregarios necesitamos la participación de los demás en nuestras vidas y nosotros en las de ellos. La persona se confunde y se aísla, y ese aislamiento deviene en misantropía en ocasiones, ¿no? La misantropía es el odio a los demás. Es una especie de círculo perverso porque odian a los demás, entonces eh, abandonan a los demás, evitan el contacto con los demás. Y eso hace odiarlos más, sobre todo si pasan ahí muy contentos, muy felices, y los ve esta persona. Ese es el viejo miserable que está viendo a través de las cortinas, odiando a los vecinos. Eso es misantropía. Otra característica del aislado, quizás, ¿no? Sea la indefensión aprendida.
La indefensión aprendida, muchachos, es un concepto acuñado por el doctor Martin Seligman, de aquí de la Universidad de Pensilvania. Y este señor Seligman es uno de los padres fundadores o el padre fundador de la psicología positiva. Este concepto de la indefensión aprendida lo desarrolló él en los 60s y realizó un experimento con perritos, un experimento que quizás no sea posible hoy en día. Y te lo voy a explicar muy rápidamente. Lo que hizo el profesor Seligman fue metió a un perro en una jaula y esa jaula tenía un piso electrificado. Era una descarga mínima, ¿verdad? Pero a los perritos esto les provoca una gran tensión, una gran ansiedad. Entonces puso al perrito ahí y pues el perrito tenía su comida y dormía y estaba ahí como cualquier perrito dentro de una jaula y de pronto empezó a lanzarle descargas eléctricas. Y el pobre perro pegaba unos brincos y se daba cuenta que pues por donde quiera que brincaba todo le daba, le daba un choque eléctrico. Lo deja en paz al animal y luego al día siguiente otro ratito de su dosis de electricidad al pobre perrito. Y luego sacan al perro, pero el perro ya está acondicionado. Lo sacan de esa jaula y lo meten en otra jaula que es exactamente igual. La única diferencia es que en esta segunda jaula, la mitad del piso produce descargas eléctricas, la otra mitad no. Entonces el perrito que ya estaba cansado de las descargas eléctricas, de hecho, en la jaula previa ya ni siquiera brincaba, simplemente se resignaba a esa tortura. En la segunda jaula, pues lo colocan sobre el lado donde está electrificado y empiezan a lanzarle las descargas eléctricas. Y el perro hace lo mismo, ni se mueve, resignado soporta aquello. Entonces meten a otro individuo, a otro perrito. El individuo A es el perrito original, el que ya está condicionado, y el individuo B es un perrito fresco, ¿no? Entre comillas, que lo meten ahí y lo ponen en el lado donde están las descargas eléctricas. Le vuelven a lanzar una descarga eléctrica y el perrito A, el perrito condicionado, no hace nada. Se queda ahí. Y el perrito B pega un brinco y cae en el lado donde no hay corriente eléctrica y se queda ahí. Dice, de tonto vuelvo para el otro lado, porque ahí me pegan unos toques eléctricos. ¿Qué creen que hizo el perrito A? ¿Ustedes creen que se percató, que dijo, entonces ahí? No, se quedó donde estaba, porque se asumía indefenso. Había ya internalizado su indefensión. Por eso se llama indefensión aprendida, es decir, indefensión condicionada. Y somos muchos, bueno, todas las personas hemos vivido alguna vez una situación desagradable, complicada, difícil. Y si esa situación es una situación que te atrapa, que te impide mover, una situación sobre la cual tú no tienes control, lo que va a suceder es que te va a generar exactamente lo que le pasó al perrito A, al individuo A del experimento del profesor Seligman. Que de pronto vas a creer tú que es imposible que tú superes eso. No lo asumes. Ya ni siquiera como un reto, no. Me importa muy poco, me vale, no me interesa. Y entonces esta indefensión aprendida empuja a las personas al aislamiento frecuentemente, los empuja al abandono de sí mismos, porque si la persona hiciera algún ejercicio de autoconocimiento, indagara entre sus familiares, sus amigos, probablemente encontraría un buen consejo, encontraría un buen rebote, ¿no? Es decir, un buen feedback, una buena retroalimentación que lo ayudaría a recuperar el rumbo, que lo ayudaría a
¿Han visto ustedes cuando uno tiene, por ejemplo, una madeja de hilo y de pronto se pierde el hilo y tan difícil que es, sobre todo los que no vemos bien, estamos ahí batallando, pues los demás, la retroalimentación de los demás puede ser de una gran ayuda para encontrar otra vez la hebra y seguir tirando de la madeja. Ese fue el punto número 4. Vamos al punto número 5. Como no podía ser de otra manera, permítanme un segundo. Como no podía ser de otra manera, la falta de sentido. La falta de sentido es una de las causas que genera fracasos. Yo diría que genera el fracaso, el gran fracaso de la empresa que realmente importa, que somos nosotros mismos. Piensa en lo que te voy a decir. Se puede ser una persona muy exitosa, perdón, se puede ser una persona muy exitosa y al mismo tiempo una persona fracasada. Entonces, probablemente tú me vas a decir, profesor, pero no lo entiendo, ¿a qué se refiere? Es paradójico, ¿verdad? Me refiero a una persona materialmente muy exitosa, pero que existencialmente es un auténtico naufragio. Una persona que no tiene visión, que no tiene empatía, que no tiene valores, incapaz de ser un líder. Es una persona que vive una vida sin sentido. Y por más que hacia el exterior esta persona proyecte una idea o una imagen así del triunfador por antonomasia, ¿no? Todos estos clichés que se ven en redes sociales. Me acabo de enterar de una cosa que me parece muy triste y que no había imaginado. Imagínense lo tonto que soy. Resulta que en las redes sociales pues hay muchas personas que aspiran a ser influencers, ¿no? Y pues quieren ganar la atención y el respeto de los demás. Y entonces cuentan cuentos chinos, ¿no? Dicen que son personas que han ganado mucho dinero o que ganan tal o cual cantidad, un número impresionante cada año. Y para alimentar esa narrativa, lo que hacen es, pues, que montan escenas, ¿no? Toman fotos con automóviles de super lujo o van incluso llegan al punto de ir a restaurantes y tomarse una foto ahí afuera y decir saliendo de comer y es mentira, ¿no? Una persona me dijo que una vez vio a alguien que al salir del avión, pues venía en la clase turista, ¿no? Y al salir del avión se sentó en business, pues, ¿no? En primera clase y posó, se puso unos lentes oscuros ahí, posó y se tomó unas fotografías. Obviamente después esto lo comparte en sus redes sociales contando una serie de mentiras, pues, ¿no? De paparruchas, de, de falacias. Estas personas han perdido el rumbo de una manera tremenda. Son personas vacías. Son personas que no tienen las metas claras. Son personas, imagínense lo que significa esto. Son personas que están en conflicto consigo mismas. No les gusta su vida. Son personas que se han vuelto enemigas de sí mismas. Y tiemblo de imaginar lo que pasa en la cabeza de esas personas. Si queremos ser personas triunfadoras de verdad, tenemos que tener las metas muy claras y necesitamos delimitar los objetivos de una manera sumamente precisa, teniendo como aliada en todo momento a nuestra amiga la realidad, porque si no, empezamos mal, ¿no? Hay una falta de sentido cuando no hay una conciencia personal
¿no? Yo he hablado ya de esto hace un instante cuando hablé del autoconocimiento, ¿no? Entonces no hay conciencia personal, no hay autoevaluación, no hay evaluación. No basta la autoevaluación, no basta que yo me apruebe o me desapruebe. Además, yo necesito indagar, necesito experimentar la opinión de los demás, que me digan cosas que no me gusten. Yo creo profundamente en la evaluación es necesarísima. Yo tengo dando clases hace mucho tiempo, pues prácticamente desde el año 2000. Era muy joven entonces, muy joven, tenía prácticamente la edad de mis estudiantes y he pasado por evaluaciones constantemente. Reconozco la importancia de, de la, de la evaluación. Lo sé empíricamente. Y sin embargo, muchachos, no les voy a mentir, cada vez que viene la evaluación, yo es algo que evidentemente no es placentero, pero es necesario. Es como ir al dentista, digo yo. Tengo marcado ahí el día que tengo que ir con el dentista, pero no es una fecha a la que yo quiera llegar desesperadamente, ¿verdad? Para nada, pero sí para nada. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al siguiente punto, que va a ser el último de este webinar. Metas claras, conciencia personal y resistencia, pasión creativa y disfrute. Cuando hay falta de sentido, no existe, pues, no hay una resistencia, no hay una pasión creativa y no hay un disfrute. La resistencia es necesaria. No vas a navegar siempre sobre mares tersos y espumosos y una brisa agradable moviendo tus flequillos. No, ¿qué va? El mar está lleno de tempestades y el mar puede matarte y la vida y el mundo en general es un asunto peligroso. Las cosas no van a salir como tú quieras a la primera. Por favor, seamos adultos y aceptemos esto, entendiéndolo sin menoscabos, sin rupturas interiores, ¿no? Hay que aprender a resistir. Es la famosa resiliencia. Hay que tener una pasión crítica, porque si no creativa, perdón, porque si no la tenemos, no vivimos una vida desde el sentido. Pasión creativa es querer comunicar, querer salir y alcanzar al otro, querer salir y alcanzar la otra orilla, muchachos. Esto es así, esto es así. No puedes quedarte en tu casa. Hay que correr riesgos y hay que dar la cara y hay que poner pecho a las balas, porque si no, no hay éxito. El miedo, la cobardía, la renuncia, pues son los niveles lamentablemente comunes, los niveles más bajos del fracaso. Esto te habla de una persona que no asumió su vida con responsabilidad. La responsabilidad significa habilidad de respuesta. La vida te está haciendo preguntas constantemente. Tú tienes que responder. ¿Cómo vas a responder? Como el perrito este que torturaron y que estaba ahí sin querer moverse. O como los judíos del campo de concentración a los que eh, se refiere Frankl en El hombre en busca de sentido, que de pronto renunciaban a seguir viviendo, se quedaban acostados hasta que llegara un, un oficial nazi a matarlos a palos. Esto es la falta de sentido. El sentido no solamente es direccionalidad. Esa es una función de toda planeación estratégica. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Norte, sur. La dirección es el sentido. No solamente es eso, sentido también es racionalidad. Cuando se dice, por ejemplo, eso que tú dices no tiene sentido.
lo que estás diciendo es que es un absurdo. Entonces, vivir desde el sentido es vivir desde la racionalidad. Racionalidad es ser resistente porque van a venir días malos en mi vida. Ser racional es vivir apasionada y creativamente mi vida. Querer contribuir, querer dejar una huella, querer dejar una impronta, querer dejar un legado para los que vienen. Eso es tener una visión trascendente de tu propia vida. Vivir desde el sentido es disfrutar, experimentar tu vida hasta el último segundo. No tienes más, es lo más valioso que tienes. Es más, lo es todo. ¿Cómo no vas a disfrutarlo? ¿Cómo vas a abandonar la posibilidad de disfrutar ese regalo maravilloso que es la conciencia de ser y estar en el mundo? Si no existen estos detalles, que lamentablemente ya se va a cumplir la hora, no podemos abundar, no en este día. Si no se cumplen estas características en la persona, entonces hablamos de una persona que carece de sentido, que vive una vida sin sentido, que no está experimentando el mundo, que no se mueve en la racionalidad, que no sabe a dónde va. Y esta es digamos, la causa más universal del fracaso. Y la que me permite a mí predecir con casi un 100% de efectividad si la persona va a ser exitosa o no va a hacerlo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, muy sencillo. Aquí abajo deja tu comentario, tu participación, tu pregunta. Te invito también, si quieres comunicarte conmigo, puedas hacerlo a mi correo electrónico, puedes mandarme un email. Yo leo todos los emails y los contesto, respondo a todas las personas. Y aquí está el handle, ¿no? La cuenta del Instagram. Y si vas a Facebook, acabo de iniciar ahí también una página que se llama así, tal cual, Círculo de Management. Círculo de Management. Y bueno, hay que terminar como es debido. Es de ser bien nacido, ser agradecido, dice el dicho popular, y yo quiero ser bien nacido. Así que muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu paciencia. Espero haber puesto sobre la mesa algo de valor, no como una verdad absoluta o definitiva, no, sino como una expresión, una reflexión que pueda motivarte a ti a caminar tu propio camino, a recorrer tu propia ruta, a hacer tus propias preguntas y a indagar sobre todo en el sentido de tu propia existencia. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Ahora sí voy a ver a la cámara. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.